Hola compañeros, muy buenas tardes, bienvenidos a la página Universo Interior, donde brindamos las 75 conferencias sobre conocimiento de sí mismo. Recordemos que todas estas conferencias nos dan unas claves, unas pistas, unas herramientas para que nosotros las podamos llevar a la práctica de manera libre e independiente, porque acá no se busca seguir a nadie o idolatrar a alguien o adular a alguien, porque lo que buscamos es que cada uno sea independiente y busque a su propio ser, a su propia conciencia, que es la que lo va a orientar a uno en los mundos internos para hacer un trabajo cada vez más revolucionario y práctico. ¿Listos? Hoy vamos a ver una conferencia muy importante e interesante, que es la número 25, que se titula Exoterismo, Pseudoesoterismo y Esoterismo. Son tres tipos de conocimientos y solamente uno de estos es el que nos va a llevar a esa iluminación real. Es el único camino que tenemos verdadero y que solo se puede experimentar cuando se finalice la obra. Antes, no. Y por eso mismo antes de iniciar la conferencia, vamos a compartir rápidamente en algunos grupos la transmisión para las personas que quieran ver. Esto queda igualmente grabado en el canal de Facebook y se sube al canal de YouTube también. ¿Listos? Entonces vamos acá a compartir rápidamente y ya iniciamos. Listos. Bien. Entonces vamos a iniciar así con este tema. Espero que se esté escuchando bien y que se esté viendo bien la imagen. Vamos a hablar de cuáles son los objetivos de esta conferencia. Puntos, ¿sí? Los principales es que podamos diferenciar una escuela de un conocimiento, de algo revolucionario y de algo teórico, y que podamos eliminar de nuestro interior estos defectos que hayamos creado, que estemos ligados, para empezar a buscar un conocimiento trascendental y real en nuestro mundo interior. Por eso mismo vamos a hablar primero de este conocimiento de tipo exotérico, con X. Este conocimiento exotérico, así como dice, es un conocimiento exterior. Entonces vamos a mirar que acá este conocimiento exterior siempre lo recibimos por nuestra personalidad, nuestra forma de ser, nuestros hábitos, nuestro nombre, nuestro país, nuestra educación, títulos, estratos, bueno, todo lo que creemos ser, pero no somos. Esa viene siendo nuestra personalidad, nuestros gustos, disgustos, agrados, desagrados, placeres y vicios, todo hace parte de una mecánica de nuestra misma personalidad o diseño electropsíquico. Ese conocimiento exterior siempre lo recibe nuestra personalidad y vamos a ver que nuestra personalidad es muy orgullosa, es una personalidad donde quiere siempre sobresalir o estar en aprobación con demás personas, hacer parte de algo o algún grupo. Pero bueno, aquí nosotros vamos a recibir el conocimiento de sí mismo. Esta información, estas conferencias que nos brindan en el temario se reciben de manera externa, pero hay que llevarla hacia el mundo interior, hacia algo más práctico para desarrollar en nuestro interior el verdadero esoterismo. Pero vamos a darnos de cuenta que también hay otros tipos de conocimientos. Hay conocimientos de universidades, de colegios, de libros, de teorías, de muchas enseñanzas que no llenan ni llevarían jamás al despertar de la conciencia. Nos damos de cuenta, lo que busca una persona siempre es información, es llenarse de tanta información que en algún momento quede loco, ¿sí? Porque creemos que toda la información que recibimos es sabiduría, pero lastimosamente la única manera de sacar sabiduría es a través de la muerte psicológica,
a través de dar sabiduría o ser sacrificio por la humanidad y así cada vez más ascender en otras dimensiones creando cuerpos que nos permitan vivenciar sabiduría de otras dimensiones de manera directa, no en teorías o en conceptos o en lo que uno suponga o en lo que uno crea, es algo más interior. Por eso este conocimiento externo no nos llevaría jamás a un estado revolucionario. Aquí podemos encontrar a las personas que sintiéndose muy buenas y orgullosas por lo que tienen, por la información que saben, jamás podrían llegar al despertar de la conciencia. Nosotros en nuestro interior tenemos defectos que se conforman con este conocimiento de manera intelectual, de manera informativa. Entonces creemos que solamente con tener este conocimiento en la mente ya nos vamos a autorrealizar, ya vamos a despertar la conciencia. Pero la cruda realidad es que nosotros necesitamos llevarlo todas las 75 conferencias a la práctica, a la vivencia, a la experimentación directa de lo que estamos escuchando para no caer en un estado de creencia o de fanatismo, ¿sí? Todo conocimiento externo jamás va a ayudar a despertar la conciencia. Nos dan las conferencias que tenemos aquí y ahora, pero eso se recibe externamente, hay que llevarla a un mundo interno o recibirla de manera directa en el mundo interior, ¿sí? Entonces ya cuando una persona se empieza a recibir este conocimiento, cuando le llegan las herramientas, porque hay varias personas que buscan tener este conocimiento, hay gente que anhela despertar su conciencia, hay gente que anhela cambiar, buscar algo real, algo verdadero, y cuando nos vamos a dar de cuenta, así como dicen algunas enseñanzas, de 1000 que buscan este conocimiento, solo una persona lo encuentra. Y somos afortunados los que tenemos este conocimiento, pero ahora sí tenemos una gran responsabilidad porque hay que brindárselo a los demás. Antes de eso, cuando la persona recibe el conocimiento, se le abren dos caminos. Entonces, tenemos el camino del fanático, del creyente, del intelectual, que termina siendo pseudo-esotérico, o el camino del práctico. Una persona que se revoluciona, que busca vivenciar lo que se le ha enseñado, lo que se le ha dado teóricamente para llevarlo a la práctica y sacar sus propios resultados, sus propias comprensiones, su propia sabiduría, porque cada uno de nosotros tiene un ser, una conciencia, y esa conciencia es diferente a las demás, tiene una sabiduría diferente, una sabiduría que puede ayudar a los demás a comprender cosas diferentes, pero por eso mismo hay que buscar ese estado de libertad. Sí, con este conocimiento nosotros vamos a llevarlo eso a la práctica. Cuando una persona lastimosamente lleva el conocimiento de sí mismo a la teoría, a la creencia, a la mente, jamás empezaría a experimentar la muerte psicológica, jamás experimentaría el amor que se siente al hacer sacrificio, jamás experimentaría una práctica de meditación reflexiva o un desdoblamiento astral consciente o cualquier otra práctica que se enseña en el temario. Lo importante que es que se vaya a la práctica, que si yo enseño o yo brindo la información de cómo se debe empezar a morir, de cómo mantener el estado y de esforzarnos y todo el día luchar, pues que yo lo esté luchando realmente y no simplemente sean mentiras o palabras con ningún sentido, con ninguna base. Entonces todo lo que hay que enseñar es algo práctico, algo que sí se haya vivenciado. En mi caso hay cosas que he vivenciado y hay otras cosas que no, pero por eso mismo se busca dar un conocimiento cada vez más objetivo para que cada uno lo vivencie por sí mismo. Cuando una persona empieza a practicar, empieza a entrar en una etapa mesotérica, que eso ya lo vamos a ver ahorita. ¿Listos? Y si no practica, entonces de nada le va a servir el conocimiento, le va a quedar algo más para la mente, para el intelecto, y va a creer que sabe mucho, pero no sabe nada. Va a creerse alguien muy espiritual y podría caer en estados de fanatismo, de mitomanía, y pues bueno, termina convirtiéndose en un estado pseudoesotérico o en un detalle de pseudoesoterismo, creando alguna organización, algún tipo de grupo donde no vaya a enseñar nada objetivo. ¿Listos? Aquí buenas tardes. Tere, sí, no sé si dice que practicar y practicar. Realmente sí, con amor, con ánimo de practicar, porque realmente hay veces que uno no siente esa fuerza y pues hay que hacer algo para sentir el ánimo a todo el trabajo que se está haciendo internamente. ¿Listos? Bien, esto es lo que yo les puedo brindar sobre el esoterismo, todo conocimiento externo que no busca jamás un despertar de la conciencia. Como les digo, conocimiento de sí mismo. Estas conferencias se brindan o llega por medio del esoterismo, de manera externa, la recibe nuestra personalidad, pero hay que llevarla
a la conciencia, que sea la conciencia la que haga, la que experimente, la que vivencie. Todo este conocimiento no es del ego, no es de la personalidad, es del ser. Todas las iniciaciones, todos los cuerpos, los avances que haga la persona son del ser. Ni siquiera le pertenecen a los yoes, ni a la personalidad, ni a uno. Son de la conciencia, son del ser. Y solo serían de uno cuando uno se termine uniendo a su propio ser, cuando se autorrealice. De resto, todo esto que se hace es para nuestra conciencia, para nuestro ser, y nada nos pertenece a uno. Entonces, por eso mismo nosotros deberíamos de caer en cuenta aquí y ahora que nosotros realmente no tenemos nada valioso, solo el 3% de esa conciencia que en este momento, pues lastimosamente, sigue dormida, ¿no? Bien, vamos entonces, acá, con lo que es el pseudoesoterismo. Entonces ya viendo acá, el esoterismo podemos verlo como un conocimiento, ¿no? Pero pseudo viene a ser algo falso. Acá vamos a hablar de algo que es el falso conocimiento. Como les explicaba, cuando una persona lastimosamente no lleva un conocimiento revolucionario, o cuando lastimosamente no le llega el conocimiento por karma, o porque de esos 1000 que han buscado no encuentran nada real, o ni siquiera saben lo que buscan, porque si nos damos de cuenta en este planeta, en este mundo, en estos momentos hay mucha información, hay muchas telarañas que cubren ese camino secreto que viene siendo el conocimiento esotérico. Y ahora, lo que pasa es que hay muchos tipos de confusiones, de enredos. Toda la sociedad en la que convivimos está enfocada, la mayoría de personas, a desarrollar poderes, facultades, cosas místicas, cosas secretas, cosas muy extrañas, paranormales, cosas muy del otro mundo, ¿no? Muy fantasiosas, muy locas, al final de cuentas. Todos estos desequilibrios que tenemos nosotros por este efecto del pseudoesoterismo en principios, es por los miles de ligues que hayamos tenido en esta existencia o en otras existencias con algún tipo de escuela falsa que nos adoctrinó, que nos creó en nuestro interior esos estados psicológicos equivocados de donde uno necesita de información, de bastante información intelectual. Un pseudoesotérico, una persona que practica el pseudoesoterismo, está llena de información, de intelecto, de libros, de teorías. Como les comento, hay muchos echadores de carta, brujas, hipnotizadores, curanderos, no sé qué, pactos con ángeles, oradores, padres, curas, sacerdotes, bueno, miles de cosas que hay en el planeta y ya más de uno lo ha visto. En internet aparece un montón de basura pseudoesotérica que es pura desinformación. Ahora, en nuestro interior tenemos esos defectos pseudoesotéricos que les gusta llenarse de tanta información basura que no es real y que no es comprobable, y que si lo pudiésemos comprobar nos daríamos de cuenta que esa información no nos va a servir para el despertar de la conciencia. Y lo que hacemos es llenarnos de conceptos y de pura desinformación, pura basura, ¿sí? ¿Para qué? Para alimentar esos estados de orgullo, de sentirnos muy sabios, muy espirituales, muy avanzados. Pero si nos damos de cuenta, realmente una persona no es sabia por miles de libros que haya leído, es más sabia por miles de defectos que haya eliminado y que haya comprendido en su mismo interior. Eso sí es sabiduría. ¿Listos? Ese pseudoesoterismo se confunde, ¿sí? Se camufla como si fuera un conocimiento superior, como si fuera un conocimiento blanco, algo positivo. Pero la cruda realidad es que este conocimiento pseudoesotérico jamás va a llevar al despertar de la conciencia, y al contrario, va a llevar a que las personas despierten poderes, facultades, que se vuelvan magos negros, brujos, entidades más de lo que somos, incluyendo a mí, diabólicas, demonios, despertando en mal. Cuando una persona teniendo este conocimiento no aprende a diferenciar un conocimiento objetivo de un conocimiento subjetivo, si empieza a hacer mezclas en el mismo conocimiento, pues empieza a perder la fuerza revolucionaria de los 3 factores:
muerte, sacrificio y nacimiento. Si lo mezclamos con algo diferente, no sé, que brebajes, que túnicas, que rezos, que rituales, que oraciones, y lo mezclamos con cualquier cantidad de cosas o subjetivas de la masa, del mundo exterior, pues nos estamos nosotros mismos estancando nuestra propia obra y nos estamos alejando cada vez más de nuestra sabiduría o nuestro propio ser. Ahora, lo importante que es que si nosotros hemos estado en esta existencia interesados o hemos estado ligados con esas escuelas, ustedes mismos conscientemente se dan de cuenta que es lo que le llama la atención de eso llamado espiritualidad, ¿no? Que éramos de pronto personas que asistían mucho al culto de los cristianos. Eso es esotérico, porque es un conocimiento falso. Ahí no le enseñan a uno a morir, no le enseñan a sacrificarse por la humanidad, no le enseñan a nacer. Con esto uno no quiere generar el odio y el ataque a esas personas, no, se trata de eliminar los defectos que lo llevaron a uno a esas escuelas, meditar esos defectos, si es posible, ¿no? O en Muerte en Marcha ver esos deseos de uno mismo de volver a esos lugares falsos donde no les ayudan a uno a un despertar, de llenarse de información del internet, de los videos, de todo lo que aparece en el Facebook o en otras páginas o de YouTube. Hablan de mucha espiritualidad, pero nadie la aplica, porque es que la espiritualidad real solo se vive cuando se comprueba en un trabajo práctico y con los 3 factores. Ahora, si nosotros nos damos de cuenta, tenemos muchas cosas. Entonces uno se da cuenta que uno siente que es una persona muy espiritual, muy avanzada, que es alguien muy importante y que los demás no, nada que ver, que uno es un ángel. Eso son detalles muy pesados que tienen que ser eliminados y que hay que empezar a reflexionar o a eliminar en marcha. Nosotros no le podemos dejar que los pseudoesotéricos nos enrede, nos amarre y nos encante, porque pues, nos perdemos del camino. Bien, todo pseudoesotérico o toda escuela pseudoesotérica jamás enseñaría lo que es la castidad, jamás enseña lo que es la muerte psicológica, jamás enseña el sacrificio por la humanidad, no enseña el nacimiento espiritual, no enseña a negociar el karma, pagar el karma, no enseña nada de eso, ¿sí? Enseñan a hacer rituales, a despertar poderes, despertar facultades, enseñan a, no sé, a manejar brebajes, hacer como manejos de elementales, de ligues, de amarres. Bueno, ustedes mismos han visto que inclusivamente en las ciudades grandes, aquí en este caso en Bogotá, hay zonas donde uno encuentra siempre carteles de hechiceros, de brujitos, de brujitas, que le hacen amarres, que le hacen ligues, que le atraen dinero, que le atraen trabajo, pareja, no sé. Eso le prometen un montón de cosas porque nuestros defectos, detalles del pseudoesoterismo, siempre buscan hacer un trabajo exterior. Buscan siempre fascinarse con algo que suene a algo espiritual, pero jamás es espiritual. Como les digo, la gente confunde el esoterismo con el pseudoesoterismo, porque los pseudoesotéricos se dedican a hacer brebajes, a hacer como tipos de riegos, como a trabajar con plantas. Ustedes mismos los ven que hay tiendas que se llaman tiendas pseudoesotéricas, bueno, tienda esotérica, pero eso no tiene nada de esotérico. Juegan con el esoterismo, negocian con el esoterismo, con la medicina, con la ciencia, con la sabiduría de nuestro ser, con la sabiduría de los seres. Entonces lo que hacen es simplemente amarrar a las personas, se visten de lo más puro, de lo más blanco. En mi caso yo lo hago es porque me quiero vestir así, pero lo digo porque esas personas actúan de una manera muy santa, muy santurrona, muy espiritual, muy mística, muy pulcra, muy santa, muy virtuosa. Y de santos ninguno se salva porque todos estamos llenos de ego, de defectos psicológicos, y un verdadero santo es una persona que elimina el 100% de sus defectos psicológicos y despierta su conciencia, o sea que se autorrealiza. Ese es un verdadero santo. De resto, nosotros no podíamos conformarnos con ese falso sentimiento del yo, donde solamente creyendo que con ver las conferencias ya nos salvamos. Sí, es un paso, pero hay que seguir avanzando porque no nos podemos estancar solamente en escuchar, en creer y ya.
porque nosotros mismos nos estamos estancando, nos estamos autoengañando con ese falso sentimiento del yo, donde nos confiamos y creemos que estamos avanzando mucho. Nosotros no tenemos pareja, no hemos creado cuerpos, no hacemos sacrificio, no eliminamos el primer defecto, entonces ¿cómo podríamos decir que estamos avanzando en nuestra obra? Aquí y ahora nosotros, solamente somos simpatizantes, ¿sí? Hasta ahora en este momento estamos sintiendo afinidad al conocimiento, pero una persona verdadera, practicante, que ya inicia su obra, ¿sí? Es una persona que prende el fuego, que crea un cuerpo solar físico, cuerpo vital solar, un cuerpo astral solar, mental solar, voluntad solar, que toma el camino directo, que hace su segunda montaña y que hace su tercera montaña y que se autorrealiza, muere y resucita en sí mismo. Eso ya es otra cuestión donde ya empezamos a hablar sobre el verdadero esoterismo. Y ese esoterismo real y verdadero solamente lo vivencia una persona que se autorrealiza. Nosotros aquí y ahora, cuando empezamos este trabajo de los 3 factores, que lo practicamos, que luchamos por merecernos la pareja, que si ya hay pareja practicamos el suprasexo, que practicamos la muerte reflexiva, que nos desolamos, que hacemos investigaciones, bueno, cada uno gradualmente va haciendo sus avances, sus trabajos, todo eso es guiado por su propio ser. Y ese conocimiento que empieza a recibir en esos mundos internos, ¿sí? Eso ya es un conocimiento real y verídico. Nosotros, cuando llegamos al conocimiento, como les decía, se abren 2 caminos. O creemos o practicamos. Si practicamos, entramos en una etapa de mesoterismo, donde ese mesoterismo es el avance, el resultado, las iniciaciones que vamos teniendo. Tomamos el camino directo, si hay revolución, se hace esa segunda montaña, nace nuestro Cristo, elimina los defectos causa, paga el karma que se debe hacia la humanidad y hacia los delitos que se le ha hecho contra el Espíritu Santo. Perdón. Ya. Listo, es que ven. Bien. Y iniciando su tercera montaña, hace el sacrificio hacia su humanidad completa, a esta humanidad misma, ¿sí? Lucha porque le llegue el conocimiento a las demás personas, da lo que tenga, ¿sí? Se sacrifica todo. Entonces, cuando esa persona llega a ese punto, fusiona esas 3 leyes del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de eso que es el Lucifer, de lo que es el Espíritu Santo y de lo que es el Cristo, esas 3 fuerzas, las une en dualidad, después las unifica en esa única ley que es la ley del amor, se fusiona con el Padre, con el ser, y allí se vuelve un verdadero esoterista. De resto, si nos damos de cuenta, nuestro punto aquí y ahora es nada, no tenemos nada asegurado, porque no nos podemos confiar con lo que se esté haciendo o con lo que se haya realizado, ¿sí? Entonces, como dice un compañero, lo que es de hoy es para hoy, lo que se hace mañana es para mañana, y lo que se hizo ayer era de ayer. Obviamente yo no me voy a poner a pensar en lo de mañana porque me estoy saliendo del instante. Debo luchar, como siempre, por mantenerme aquí y ahora en autoobservación, en muerte, ¿sí? Observando cada detallito, lo más pequeño, lo más sutil, cada vez más profundo en mi interior, porque ahí es donde está la sabiduría que me va a brindar mi ser, mi conciencia. Entonces, nos explican también cómo cuando una persona empieza a salir consciente del mundo astral, empieza a recibir enseñanzas, ¿sí? Sabidurías, orientaciones, muchas cosas que el ser le va a ir dando a uno gradualmente, dependiendo de los méritos, del nivel de conciencia y del nivel de silencio que tenga la persona. Entonces acá algo muy importante es que hay que tener silencio, ¿sí? ¿Y ese silencio qué es? Que cualquier enseñanza que a mí me brinda mi conciencia, mi ser, yo la debo de guardar para mí, porque esa sabiduría es para mi propio ser también. Si yo me pusiera a hablar de todas las experiencias que me brindaran, que me dieran, lo haría simplemente por orgullo, por vanidad, por alardearle a los demás de que yo sí hago, de que yo sí practico, de que sí yo soy revolucionario. Y esos son estados muy alejados de lo que haría nuestra conciencia, porque el ser va en contra del orgullo, va en contra de esos estados donde quieren incentivar la envidia. Entonces lo que se busca
en mi caso, personalmente, es que una persona aprenda a valorar lo que el ser le enseña y que aprenda a callar. Hay enseñanzas, como dicen, a libro cerrado, donde uno mismo reflexiona y sabe que eso que le han enseñado no se debe de hablar, porque genera malas relaciones con los demás, con uno mismo y con su ser, porque ya después el ser no le confía a uno las enseñanzas, porque uno anda ahí de puro orgulloso, puro vanidoso y de querer ser exaltado por los demás, pero como les digo, uno aquí no debe buscar nada de eso, no debe buscar es cada vez más ser orientado por su conciencia, y eso se va ganando a medida que uno va callando y va trabajando en esos tres factores. Todo es ganado y todo es merecido dependiendo del trabajo que se esté realizando. ¿Listos? Hay otras enseñanzas que son a libro abierto, donde una persona, ahí sí, puede enseñarle a sus alumnos, a sus compañeros, lo que el ser les pudo manifestar en ese astral. Pero son pocas las enseñanzas a libro abierto, son más de sacrificio, son más de motivación. Pero, como les digo, aquí uno debe reflexionarlo. Si con esa experiencia que yo le contara a alguien, pues sabría que eso le va a generar envidia, que en mí me hace sentir muy importante, muy avanzado, y eso es lo que se debe evitar con la muerte en marcha y con la muerte reflexiva, porque uno no puede venir a alimentar esos detalles o esos defectos haciendo un trabajo de la conciencia, ¿no? Porque, como les digo, realmente todo este conocimiento, toda la sabiduría que se está liberando es para nuestro ser, y ya cuando nos fusionemos con el ser, ahí sí podría decir uno que eso es de uno. De resto, nada. Por aquí nos decía Tere, temazcales también están dentro del esoterismo. No sé qué es temazcales. No sé qué es temazcales, la verdad, sinceramente, ¿no? De pronto Tere me puedes explicar ahí en el chat qué es, porque no sé. De igual manera, todo lo que no sean tres factores, conocimiento de sí mismo, sí, todo lo que no sean los tres factores viene siendo un conocimiento subjetivo. Porque lo que realmente nos va a ayudar a nosotros, ¿qué es? La sabiduría, la orientación, la corrección que nos dé el ser en el astral, la muerte psicológica, la muerte en marcha, la muerte reflexiva, el sacrificio por la humanidad, el nacimiento espiritual. Esas son cosas objetivas que buscan el despertar de la conciencia. Por eso acá explican que lo que hacen los pseudoesotéricos, que son defectos que también tenemos nosotros, como siempre, es no enseñan los tres factores. Ahora, la cuestión es que si hablaran de los tres factores, ¿cómo los están enseñando? ¿Realmente están enseñando a morir, a pedirle a la Madre Divina que destruya toda emoción, todo pensamiento, todo instinto, toda reacción, toda palabra que uno sabe que es un defecto? ¿O no? Cuando uno le enseña realmente a hacer el sacrificio, realmente le enseña cómo hacer el sacrificio, que debe dar una información enfocada, precisa de los tres factores, de los cuatro pilares, que es gratuito, que no se mezcla, que no se adultera, que no se le agrega ni se quita, o no. Que cuando se practica el suprasexo hay unos pasos definidos que son los que van a llevar a que realmente suba la energía, o están enseñando a quién, a fornicar, a expulsar la energía, a sentir placer con la pareja. Si enseñan esas enseñanzas, pues están en una magia negra, están en una escuela pseudoesotérica donde buscan despertar en el mal y están confundiendo a las personas. Por eso es muy importante que uno, ya teniendo el conocimiento, si lo empieza a practicar, va a empezar a vivenciar cambios en su interior, enseñanzas, lo va a empezar a experimentar y va a empezar a comprender que este conocimiento es totalmente revolucionario y es muy importante que lo mantengamos de esa manera pura, tal cual se nos dio a nosotros, para que no caigamos en esos estados de pronto crear una escuela pseudoesotérica donde lleguemos a las personas, las liguemos a nosotros, las amarremos y las llevemos al abismo con nosotros mismos también. Entonces lo que tenemos que comprender es que este conocimiento de sí mismo ni siquiera es un grupo, ¿sí? No es una ideología, no es una religión, no es algo de eso que nos han vendido en otras escuelas, que es algo místico, ¿no? Es un conocimiento, es una enseñanza individual para que lleguemos al verdadero conocimiento de sí mismo, ¿sí? Que es hablar con el ser, que es fusionarnos con el ser, sacar la sabiduría que teníamos, que perdimos por los estados de la fornicación, del adulterio, de la prostitución
de todo lo que hemos realizado en esta o en otras existencias. Entonces nosotros debemos comprender gradualmente que lo que único que vale en nosotros y nuestro verdadero patrimonio y lo que realmente tenemos en este momento riqueza es el conocimiento, ¿sí? Si lo mezclamos, si lo enredamos con otras fuerzas, nosotros mismos nos estamos enredando, nos estamos estancando y nos estamos lastimosamente desviando del camino que nos podría haber orientado a un verdadero despertar y a la liberación real de nuestra conciencia. Estas escuelas esotéricas enseñan que hay otras formas de llegar al despertar de la conciencia, que es fácil, que es como soplar y hacer botellas, pero nos vamos a dar de cuenta que cuando vamos a practicar, el conocimiento se va a hacer cada vez más complejo, porque los defectos no van a dejar que esto sea así de fácil, porque entonces no tendría un sentido que el trabajo fuera fácil, porque es que tenemos que luchar y esforzarnos para ser cada vez mejores en el trabajo de la muerte, en el trabajo de todo lo que se nos va brindando, ¿sí? Entonces, el objetivo de esta conferencia es que podamos identificar en nosotros, aquí y ahora, esos estados donde uno quiere llenarse de información, donde uno quiere como agregarle cositas al conocimiento, como que uno necesita esto, le falta esto, pero esto no le gusta, entonces esto no lo quiere mencionar, ¿sí? Entonces nos volvemos como selectivos, como si fuéramos, no sé, personas maestras, como para quitarle o agregarle cosas a esto, pero no. Somos simplemente personas que estamos dormidas, que buscamos un despertar real. Ahora, cuando hablamos de este conocimiento esotérico, es toda información externa que nos va llegando, que no nos va a llevar al despertar. Acá, en el pseudoesoterismo, también es la personalidad la que recibe esos conocimientos equivocados que no llevan a ningún despertar, ¿sí? Y en el esoterismo, es la conciencia la que experimenta ese conocimiento verídico y real y trascendental, que nosotros aquí y ahora empezamos, como les comentaba, de simpatizantes. Apenas estamos como con esa afinidad al conocimiento, pero se va a mantener y se va a aumentar si se lleva todo ese conocimiento a la práctica, a la revolución. Como les digo, aquí no se busca que nadie siga a nadie, ni que adulen a nadie, ni que crean en nadie, porque no importa que sea yo o que sea otro compañero o compañera la que hable muy bien, muy bonito, muy bello. Si no le dan las herramientas, pues uno necesita algo revolucionario, algo práctico. Autoobsérvese, manténgase en ese estado de recuerdo de sí, muera todas sus emociones, sensaciones, deseos, instintos, reacciones, palabras, pensamientos, movimientos, gestos. Y eso es sabiduría, porque va a comprender en su propio interior su propio ego, sus propios miedos, sus propios estados de lujuria, sus estados de orgullo, de envidia, de codicia. Eso es sabiduría, que solo se va a conseguir con la muerte psicológica. Cuando usted brinda un volante, brinda una conferencia, brinda una campaña de publicidad, lo que pueda dar, eso le genera méritos para empezar a avanzar más en su trabajo de muerte, de nacimiento, para empezar a recibir cada vez más enseñanzas más profundas, más impactantes, para que uno se anime a trabajar, a practicar, a buscar a su conciencia. De igual manera, como les digo, lo importante de esto es que se pueda llevar a la práctica, que comprendamos que este conocimiento por nada del mundo se podría mezclar. Jamás podríamos empezar a meterle fuerzas equivocadas, porque nos tiramos nuestra propia fuerza individual. Son 3 factores. Esos 3 factores dan una cuarta fuerza, que es el fuego sagrado, ¿sí? Si una persona practica y lucha por mantener sus 3 factores como deben ser, va a empezar y podría experimentar el fuego sagrado, y si no, pues lastimosamente crea otra fuerza que lo va a llevar a la involución, a los estados de traición, de magia negra, y termina despertando en el mal, se termina convirtiendo en un demonio. Ahí sí, nosotros nos vamos a definir o entre ángeles o demonios, porque aquí se diferencia entre el conocimiento de un mago blanco y un mago negro. La diferencia, ¿cuál es? Es la calidad de su conocimiento. Si es un conocimiento enfocado, preciso, práctico, ese conocimiento puede empezar a ayudar a subir a las personas por sí mismas si se enseña la libertad y la independencia. Si cae en estados de tiranía, de obligación, de reglas estrictas, esos son estados de tiranía y de magia negra, porque un mago negro es aquel que atenta contra el libre albedrío de las personas, o sea que se está perdiendo del camino y no está comprendiendo
el amor que se debe tener a los demás con la libertad y el respeto. Entonces, compañeros, eso es lo que yo les puedo brindar de esta conferencia, lo que pude comprender. Si tienen alguna pregunta o algún aporte o alguna inquietud, la pueden dejar en los comentarios. Y si no, pues nos vemos en esta semana vamos a estar publicando ahora sí el cronograma de los horarios de las conferencias, de las prácticas que se va realizando en la página y también por Google Meet para que ustedes de pronto quieran participar y estén pendientes y pues se puedan organizar para que ustedes puedan participar o para que ustedes mismos también puedan tomar su trabajo independiente, se puedan hacer sus prácticas en sus horarios, se puedan organizar mejor, porque cada vez debemos empezar a ponerle más ánimo y más control consciente, no un control de tiranía o de autoobligarnos, porque pues, de la autoobligación no van a ser el amor. Necesitamos sentir ese ánimo, verdaderamente mejorar algo de lo que estamos haciendo mal y corregirlo si el ser no lo está pidiendo. ¿Listos? Bueno, Tere, a todos los compañeros que participaron, muchísimas gracias, que estén muy bien y nos vemos entonces en otra ocasión, en otra conferencia. ¿Listos? Hasta luego, que estén muy bien.